El resplandor de las dos lunas bañaba la capital Basari con una suave y pálida luz, transformando sus torres afiladas como agujas en agujas de plata líquida. El aire estaba denso con el murmullo de la ciudad, susurros de miles de mentes interconectadas que se entrelazaban como una marea invisible, fluyendo por las calles, por las pasarelas elevadas, por los mismos huesos del mundo. Sara permanecía de pie a la sombra de un imponente monumento, con los brazos cruzados, observando cómo la gran plaza se llenaba de pilares unidos que se deslizaban en perfecta sincronía. Sin siquiera girar la cabeza, podía sentir los sutiles cambios de su conciencia compartida, una danza de pensamientos que nunca la incluía. No había sido invitada a su mundo, nunca lo había sido. El defecto en su mente, si se les preguntaba a los eruditos, lo llamaban una discapacidad neurológica no resuelta. Si se le preguntaba al pueblo, era simplemente una maldición, un fallo de la evolución, un hilo roto en el vasto tapiz de la raza Basari. Intentaba no darle importancia. Se repetía una y otra vez que no necesitaba un vínculo, que no lo quería. Pero en el fondo, en la oscuridad, durante las horas de la noche, a veces se permitía imaginar cómo sería deslizarse en los pensamientos de alguien, sentirlos con la misma facilidad que respirar, no volver a estar sola en su propia cabeza. Sacudió la cabeza para alejar el pensamiento y exhaló, observando a un grupo de jóvenes Basari deslizarse en una corriente sincronizada de movimiento sin esfuerzo. Cada paso, en perfecta sintonía, cada mirada, llena de palabras no dichas que solo ellos podían oír. Sibara había intentado imitarlos una vez, de niña. Había seguido los rituales, recitado los antiguos conjuros que supuestamente despertarían el vínculo. Nada. Su madre le había dicho con dulzura que era diferente. Su padre había sido menos amable. Nadie se vincula con un fantasma, Sibara. Apretó los puños al recordarlo y entonces lo oyó. El inconfundible ruido metálico de unas botas militares, un andar irregular que sugería una lesión grave o la incapacidad de caminar como una persona normal. Se giró justo cuando el humano entró en la plaza. Elías Vance tenía una mirada que gritaba: «No debería estar aquí, y lo sé». Su pelo oscuro y corto estaba ligeramente desaliñado. Su uniforme estaba arrugado de una forma que sugería que, más que ponérselo, lo había sometido a la fuerza. Se movía con una especie de arrogancia despreocupada, las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, la expresión indescifrable. Los demás Basari reaccionaron instintivamente. Algunos retrocedieron, otros se pusieron rígidos, y como era su costumbre, todos compartieron una silenciosa onda telepática de preocupación. Sara no estaba al tanto del intercambio, pero no le hacía falta. Había visto esa misma reacción miles de veces, solo que nunca dirigida a nadie más que a ella misma. Y entonces, para su horror, se dirigió directamente hacia ella. «Hola», dijo Elías como si fueran viejos amigos. «Parece que estás a punto de matar a alguien. Pensé en saludarte antes de entrar en la lista». Sara parpadeó. Le hablaba, no como los Basari se hablaban entre sí, no con la conexión silenciosa e impenetrable de sus pensamientos compartidos. No. De hecho, usaba palabras en voz alta, como una especie de salvaje. Ella lo miró atónita, en silencio. «¿Qué?». Sin respuesta. Elías continuó: «Normalmente, cuando entro en una habitación, al menos alguien empieza a gritar». Miró a su alrededor. «Esto es bastante refrescante». Ella entrecerró los ojos. «Oye, estás armando un escándalo. Eres tú quien mira fijamente a la gente como si intentaras prenderles fuego con la mente». Exhaló, dejando escapar un suspiro por la nariz y volviendo la mirada a la multitud que se movía. «Creen que no perteneces aquí», sonrió Elas. «¿Quieres decir que no pertenecemos?». Eso la puso rígida. Dejó las palabras en el aire un momento, observando su reacción. «¿Cuál es tu historia?», preguntó. Ella se giró hacia él, esperando burlas, pero su expresión era indescifrable. Mitad curiosidad, mitad algo más que no lograba identificar. Consideró ignorarlo,
No tenía obligación de explicarse ante un extraño alienígena sin vínculos, pero había algo en su mirada, como si esperara una respuesta, que la hizo dudar. No lo entenderías, dijo Elas, encogiéndose de hombros. Inténtalo. Ella lo estudió, buscando la trampa, pero no había malicia en su expresión, ni un hilo de risa compartida a su costa, solo paciencia. Así que, en contra de su buen juicio, le contó no todo, solo lo suficiente para ver si se estremecía. Le habló del defecto, de los vínculos rotos, de cómo su propia gente la miraba, no como a una persona, sino como a un ser humano. Algo se rompió cuando terminó. Esperaba que él se sintiera incómodo, tal vez incluso que la compadeciera. En cambio, Elías solo resopló. Vaya tontería, parpadeó. Disculpe, eso es una tontería, repitió él. Piensan que eres inferior porque no tienes lo que ellos tienen. Es como decir que soy peor piloto porque no tengo alas. Señaló vagamente al cielo, que, por cierto, no tengo, por si no quedaba claro. Ella lo miró fijamente. ¿Quién era ese humano? Antes de que pudiera responder, un silencio se apoderó de la plaza. El aire cambió, la marea psíquica se retiró como una ola que retrocede. Sib se puso rígida al ver acercarse una procesión al Alto Consejo. Tenía el estómago revuelto. Sabía de qué se trataba incluso antes de que hablaran. Habían visto su interacción con Elías, la habían estado observando. Y cuando el mayor de ellos habló, su voz era como acero envuelto en seda. «Se te ha dado una oportunidad, Sib», dijo. «Una que aún puede resultar útil». Se le cortó la respiración. Sabía lo que quería decir. Una prueba, una oportunidad y, sobre todo, una advertencia. Toda su vida le habían dicho que estaba rota. Y ahora, por fin, el consejo había encontrado la forma de hacerla útil, todo gracias al humano que estaba a su lado. Elas, por su parte, simplemente se cruzó de brazos y sonrió con sorna. Genial, otra reunión con los magos espaciales. Si Vara quiso gemir, esto iba a ser un desastre. La cámara del Alto Consejo era inmensa, con paredes que se curvaban hacia adentro como el interior de una gran concha, cubiertas de intrincados grabados que brillaban tenuemente en la penumbra. Sara siempre había encontrado el lugar sofocante, incluso de niña. Era donde se aprobaban las leyes, se decidían los destinos, se esculpían los futuros en piedra, y ahora el suyo había sido arrastrado hasta allí como una ofrenda ante el fuego. Elas, de pie junto a ella, se inclinó ligeramente hacia ella. Solo preguntaba, ¿siempre hacen eso de ponerse en silencio ominoso o es una ocasión especial? Sivara inspiró profundamente. Silencio, no es mi fuerte. El consejero de mayor edad, un imponente Baisari de piel como acero bruñido, levantó la mano en un gesto de silencio, innecesario, dado que los Baisari no hablaban como Elías. El aire en la cámara estaba cargado de tensión. La cámara vibraba con sus pensamientos compartidos, una corriente silenciosa de observación y escrutinio. Sea, la no vinculada, la marginada, se obligó a sostener sus miradas a pesar de tener el estómago revuelto. Un nuevo experimento estaba en marcha, pensó el consejero de mayor edad, con un tono que se extendía hacia afuera. El humano carece del vínculo, al igual que tú, pero a diferencia de ti, no sufre por ello. Sara apretó los puños. Si el vínculo es el camino a la unidad, añadió otro consejero, ¿qué significa existir fuera de él sin sufrir, sin anhelar? Elías se rascó la nuca. Estoy aquí mismo, sabes que puedes preguntarme. Un destello de disgusto recorrió la cámara. Sara apenas pudo contener un gemido. Por favor, murmuró. Deja de hablar. Alias hizo un gesto de cierre con los labios, pero lo arruinó de inmediato susurrando. Solo quiero señalar que las conversaciones telepáticas son extremadamente groseras para los forasteros. Un consejero más joven dirigió su mirada penetrante a Elías. ¿No consideras tu existencia menor al estar separado del agujero? Elías ladeó la cabeza. No realmente.
Quiero decir, me gusta saberme los pensamientos vergonzosos se quedan dentro de mi cabeza. A diferencia de ustedes, puedo tener una mala idea sin que toda la sala la experimente en tiempo real. Miró a Sara con seriedad. Imagínate pensar, ¿y si lamo ese conducto de energía y de repente todos en un radio de 5 centímetros te gritan? Para su horror, una risa ahogada casi se le escapó de la garganta. Los consejeros no compartieron su diversión. El punto, continuó el mayor, ignorando por completo a Elías, es que tenemos la oportunidad de aprender. Sara, eres una anomalía entre nosotros, pero ahora hemos encontrado otra anomalía, una que no nos pertenece. A Sara se le hizo un nudo en el estómago. Sabía a dónde iba esto. Formarás un vínculo experimental con el humano. Ahí estaba. Mantuvo el rostro cuidadosamente neutral, aunque su mente daba vueltas. El consejo nunca se había preocupado por sus problemas. La habían descartado como desafortunada, como defectuosa, y ahora, de repente, querían estudiarla. Elías, para su crédito, no se opuso de inmediato. En cambio, se balanceó sobre sus talones, considerando la oferta. Para aclarar, ¿quieren que nos tomemos de las manos y cantemos Kumbaya hasta que algo haga clic? La irritación de Sara se intensificó. ¿Alguna vez te tomas algo en serio? Claro, dijo Ela, pero no cuando estoy despierta. Uno de los consejeros señaló una elegante consola flotante, incrustada en el suelo, cuya superficie pulsaba con símbolos cambiantes. Nuestros científicos han ideado una interfaz neuronal, un conducto a través del cual una mente como la tuya, ZY, podría intentar conectarse con otra. La implicación era clara. Si su propia gente no podía vincularse con ella, tal vez ella podría vincularse con él. Sintió que la ira le subía a la cara. ¿Eso era todo lo que representaba para ellos? ¿Un experimento fallido, ahora reconvertido en algo útil? Elías se cruzó de brazos, mirando alternativamente a ella y a la consola. En el peor de los casos, mi cerebro se derrite, ¿verdad? El consejero más joven asintió. Existe la posibilidad de una desestabilización por retroalimentación neuronal. Sí, suspiró Elías. Sí, eso es lo que pensaba. Necesitan mejorar su discurso de venta. Sara se giró bruscamente hacia él. Puedes negarte. Elías la miró a los ojos. ¿Y tú? Abrió la boca, pero dudó. ¿Podía negarse? Negarse significaba confirmar lo que el consejo ya creía, que era inútil, un error, un hilo suelto en el tejido de su perfecta sociedad. Miró la consola a Elas. Él la observaba con la misma expresión indescifrable de siempre, pero tras el humor había algo más. No lástima, ni desdén, solo curiosidad y quizá, solo quizá, un atisbo de fe. Ella enderezó los hombros. Bien, sonrió Elías. Genial, rompamos algunas leyes de la biología. La interfaz neuronal era una máquina compleja, elegante y aerodinámica, con un núcleo de estructuras cristalinas cambiantes diseñadas para. Chan se creía a sí misma. Sara se sentó en una de las dos sillas, rígida e incómoda, mientras que Ela se recostó en la otra como si fuera un taburete de bar en algún tugurio del borde exterior. Te lo tomas demasiado a la ligera, murmuró Siber. Yo lidio con el estrés fingiendo que no existe, dijo Elías alegremente. El técnico ajustó los cables brillantes que los conectaban a la máquina. Siber sintió un leve zumbido en el cráneo, una presión distante, no del todo dolor, pero tampoco agradable. Entonces la máquina se activó. Una sacudida la recorrió mentalmente, como sumergirse en agua helada, una repentina y vertiginosa avalancha de algo. Pero no era la conexión impecable y elegante del vínculo Vasari, era caótica. Fragmentado, fuerte. Oh, demonios. Vale, qué raro. Sara, ¿estás en mi cabeza? Esto es rarísimo. Jadeó. No era un flujo de pensamientos, no era una marea susurrante de unidad, era él, su voz, pero dentro de su cráneo lleno de movimiento, de fragmentos y caos, tanto caos.
¿Por qué hay tantos pensamientos a la vez? Exigió. Sí, bienvenida a Be Inhuman. Piensas una cosa, luego otra, y luego te preguntas si dejaste la estufa encendida. Intentó serenarse, pero su mente estaba por todas partes. Destellos de recuerdos, impresiones de lugares que nunca había visto, la tenue y constante corriente subterránea de música de palabras que no entendía. Eres terrible en esto, ¿es mi primera vez? Dame un respiro. Y entonces, por un instante fugaz, claridad. No una sincronización completa, no un vínculo perfecto, pero algo real. Sara jadeó. El consejo observó en silencio. Elías, sin aliento, esbozó una sonrisa torcida. Bueno, dijo, eso fue interesante. Y Sara se dio cuenta, con un mal presentimiento, de que esto era solo el principio. Los primeros días de entrenamiento fueron, por decirlo suavemente, un desastre. Sara esperaba dificultades, pero nada la había preparado para el absoluto caos de Elías. La mente de Vance, los Vasari, había pasado milenios refinando sus vínculos mentales, creando un intercambio de pensamientos fluido que unía a comunidades enteras en una sola y elegante conciencia. Era un arte, una disciplina, una unidad sagrada. Elías era una tormenta. Cada sesión se sentía como sumergirse en un océano caótico. Pensamientos sin filtrar, imágenes fugaces, impulsos aleatorios sin sentido. Atisbaba recuerdos solo para que se dispersaran como pájaros asustados. Un momento sentía su curiosidad por su mundo. Al siguiente, la asaltaba el recuerdo de una canción que se le había quedado grabada en la cabeza, algo sobre una nave espacial con forma de taco que no entendía. Concéntrate, espetó, frotándose las sienes tras otra sesión fallida. Estoy concentrándome, replicó Elías, reclinándose en su silla. Simplemente me estoy concentrando en varias cosas a la vez. Se exhaló bruscamente. Así no funciona esto. Quizás sea así como funciono yo. Se tocó la sien. Los cerebros humanos son como archivadores repletos de cosas que no necesitamos. No puedo simplemente apagarlo. Créeme. Ojalá pudiera. Gimió. Entonces estamos condenados. Elías sonrió con sorna. Vaya, qué buena actitud. La verdad era que no solo era frustrante, sino agotador. Sara había pasado toda su vida sin la conexión que su gente daba por sentada. Ahora, por fin, tenía algo parecido a un vínculo, pero era tosco e inestable, más como intentar sujetarse a una cuerda deshilachada en medio de una tormenta que a la perfecta unidad que los Vasari habían alcanzado. Y lo peor era que estaba empezando a acostumbrarse. Eso la aterrorizaba. De acuerdo, dijo Elías estirándose. Quizás debamos intentar algo diferente. Sara arqueó una ceja. ¿Diferente? Se inclinó hacia adelante. Seguimos haciendo esto como si fuera una fusión mental perfecta. ¿Qué tal si trabajamos con el caos en lugar de contra él? Se cruzó de brazos. ¿Y qué significa eso exactamente? Elías sonrió. Significa que tomamos este desastre de conexión y la ponemos a prueba, a ver hasta dónde podemos llevarla, a situaciones del mundo real. Entrecerró los ojos. ¿Sugieres que abandonemos las condiciones controladas? Sugiero que hagamos algo en lugar de estar sentados en un laboratorio mirándonos fijamente. Sara vaciló. Era temerario, tosco, peligroso, pero Elías también lo era. La primera prueba era un simple movimiento sincronizado, o al menos debería haberlo sido. El objetivo era usar su inestable conexión para reflejar las acciones del otro en tiempo real. Los Vasari lo hacían sin esfuerzo, con sus vínculos operando en perfecta armonía. Pero cuando Sara intentó dar un paso al frente y guiar a Elías a través del enlace, su cerebro se negó a cooperar. ¿Por qué dudas?, le respondió ella a través del vínculo. No dudo, solo te mueves raro, resopló. Sígueme. Te sigo. Entonces, ¿por qué te mueves en la dirección equivocada?, frunció el ceño Elías. Espera, tú eres la que se movió mal.
ZY apretó los dientes. Eres imposible. Se quedaron en la sala de entrenamiento, paralizados, mirándose fijamente como si la fuerza de sus miradas pudiera zanjar la discusión. Entonces Alias soltó una risita. ¿Qué? Preguntó con cautela. Me acabo de dar cuenta de que esta es básicamente la peor clase de baile de la historia. Dejó escapar un suspiro. No voy a bailar contigo. No sé, creo que lo haríamos genial en una competición de baile de salón, gimió. Se dio la vuelta antes de que pudiera reírse. La siguiente prueba era algo que Sibra había sugerido, entrenamiento de combate. Pensaba que sería más fácil, al menos en teoría. Era una luchadora capaz y Elías, a pesar de su perpetua arrogancia, tenía la disciplina de un soldado en la batalla. La idea era usar su conexión para anticipar los movimientos del otro, reaccionando en sincronía en lugar de como dos individuos. Pero no salió como lo habían planeado. El primer combate terminó con Elías tropezando al captar un fragmento de la atención de Sara en el momento equivocado. El segundo terminó cuando Sara malinterpretó uno de los pensamientos impulsivos de Elías, algo sobre una patada giratoria que casi la hizo caer de espaldas. Para el tercer combate, Elías se frotaba la mandíbula donde había recibido un codazo accidental. Bueno, dijo sonriendo a pesar del dolor, al menos esta vez le diste a algo. Sara puso los ojos en blanco. Eres un tonto con tenacidad, lo corrigió Elías, y para su propio disgusto, tuvo que admitir que no estaba del todo equivocado. A la mañana siguiente, Sara se levantó antes del amanecer. Contemplando la ciudad desde su aposento privado, algo había cambiado. Aún podía sentir a Elías en el fondo de su mente, no con la elegancia y naturalidad con que los Vasari se conectaban, sino como una presencia, un zumbido persistente y caótico. No era perfecto, pero era real. Exhaló lentamente. Tenía razón. Quizás no se trataba de forzar una conexión perfecta, sino de forjar algo nuevo. Se giró cuando la puerta se abrió tras ella. Elías se apoyó en el marco, con los brazos cruzados. Tampoco podías dormir. ¿Eh? Sara le dirigió una mirada cansada. Estabas proyectando tus sueños otra vez. Oh, su sonrisa se ensanchó. ¿Algo interesante? Lo miró fijamente. Soñabas con comida, exclamó con fingido horror. Eso es interesante. Ella se pellizcó el puente de la nariz. Te odio. No, no me odias, dijo allá alegremente. Ella resopló, volviéndose hacia la ventana. Lo intentaremos mañana. Mañana será. Así. Mañana será. Y por primera vez, Sara sintió algo extraño. No frustración, no ira, sino algo peligrosamente parecido a la esperanza. La sala de juicios del Alto Consejo estaba en silencio, salvo por el zumbido rítmico de los paneles cristalinos que pulsaban a lo largo de las paredes. Z estaba de pie en el centro, con los hombros erguidos y el corazón latiéndole con fuerza, como un tambor irregular contra sus costillas. Elas estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, completamente impasible ante la tensión en el aire, o al menos aparentándolo a través de su vínculo aún imperfecto. Sibra podía sentir algo, un destello de nerviosismo bajo su bravuconería habitual, una disposición a actuar si las cosas se complicaban. Y dado que la expresión colectiva del consejo oscilaba entre la desaprobación y el desdén absoluto, esa posibilidad era muy real. Has desafiado nuestras normas, dijo el consejero de mayor edad. Has persistido en este experimento a pesar de las claras advertencias. Sara alzó la barbilla. Y ha funcionado. Una oleada de descontento recorrió a los miembros del consejo reunidos. Lo sintió como una corriente cambiante en el aire, una silenciosa ola de protesta. Lo que has hecho no es un vínculo. La voz del consejero de mayor edad, aguda y precisa, cortó la tensión. Es una aberración. Ala suspiró ruidosamente. Miren, si están enojados porque no soy un novio psíquico perfecto. Lamento decírselo, pero he estado decepcionando a la gente. Toda mi vida,
Sara le lanzó una mirada fulminante, sin ayudar a disentir. El consejo, por desgracia, la ignoró por completo. Su atención seguía centrada en ella. El vínculo Vasari es sagrado, es absoluto. El tuyo no lo es tosco, imperfecto, una imitación inferior de lo que estamos destinados a ser. Sivara exhaló bruscamente. Sabía que esto iba a suceder, lo había esperado. Pero, esta vez el peso de sus palabras no la aplastó, porque esta vez tenía algo. Se giró ligeramente hacia Elías, no físicamente, sino dentro de su vínculo. No era perfecto, no era impecable, pero era suyo, y a pesar de su imprevisibilidad humana, su mente caótica, su completa incapacidad para filtrar sus propios pensamientos, nunca la había tratado como inferior, y al hacerlo, había demostrado algo. Dio un paso adelante, firme como siempre. Creo en sus palabras, que yo era inferior, que estaba rota. Sostuvo sus miradas, su voz firme, pero no lo estoy. El silencio se hizo más profundo. Sivara continuó, la mente humana no. Funcionan como los nuestros. Sus pensamientos son toscos y desordenados, pero no son débiles, y yo tampoco. Dejó que su mirada recorriera la sala. He pasado mi vida escuchando que no pertenezco, que nadie se conectaría conmigo, y sin embargo, aquí estoy, con un vínculo propio. Extendió la mano, no con la mente, sino con la mano, un gesto claramente humano. Elías la tomó sin dudarlo. La sala se llenó de una conmoción casi tangible. Una oleada de pensamientos tácitos recorrió a los miembros del consejo. Elías sonrió con sorna. ¿Y cuál es el veredicto? ¿Nos dan pulseras de la amistad telepáticas iguales o nos expulsan? Sara reprimió un suspiro. El consejo no respondió de inmediato. El anciano las observó a ambas durante un largo y pesado momento antes de que su voz resonara en la sala. Has elegido tu camino, Siva. Las palabras tenían peso, y ella supo lo que significaban incluso antes de que él terminara. Exilio. Lo había esperado, se había preparado para ello, pero cuando finalmente llegó, su carácter definitivo la golpeó profundamente. Ya no era una marginada, era una enemiga. Elías le apretó la mano. Una pregunta silenciosa. Ella no dudó. Yo no se arrepientan de esto. La mirada del consejo permaneció fría, pero no los detuvieron. No hubo gran castigo. Ningún espectáculo. Simplemente se cerraron las puertas. Una ruptura. Un comienzo. Salieron de la cámara en silencio, pisando la larga pasarela que se extendía sobre el resplandeciente paisaje urbano. El cielo estaba surcado por la luz de naves lejanas que abandonaban la atmósfera, y el aire olía a energía cargada y al tenue olor metálico de la barrera de tormentas más allá de las murallas de la ciudad. Sara inhaló profundamente. Debería haber sentido una pérdida, pero no fue así. Entonces Elías dijo, balanceándose sobre los talones, ¿tienes algún plan? Porque personalmente creo que deberíamos ir a tomar algo antes de empezar con todo este asunto del exilio renegado. Sara lo miró. ¿Quieres celebrar? Sonrió. Claro que sí. Acabamos de mandar a toda una secta psíquica a freír espárragos y ganamos. Ella lo miró fijamente. Fuimos exiliados. Semántica, exhaló bruscamente, pero había algo ligero en su pecho, algo peligrosamente cercano a la risa, y a pesar de sí misma, sonrió. Elías lo captó. ¿Era una sonrisa? No, era. Oh, este es un momento trascendental. Puso los ojos en blanco. Vamos, humano, tenemos una nave que abordar. Elías se puso a su lado, con las manos tras la cabeza, sonriendo como un hombre que jamás se había arrepentido de una mala decisión en su vida. Así que, ahora que somos cómplices, ¿puedo elegir el primer destino? Elías arqueó una ceja. Si dices, casino espacial, te empujo de esta plataforma. ¿Cómo te atreves a suponer que iba a decir eso? Hizo una pausa. De acuerdo. Sí, iba a ser un casino espacial, pero escúchame. Sara suspiró y avanzó hacia los muelles.
Ya me arrepiento de esto. No, no te arrepientes. No, ni un poco. Y al subir a la nave que los esperaba, dejando atrás un mundo que nunca la había aceptado, se dio cuenta de algo por primera vez en su vida. No estaba sola, y eso valía la pena.